¿Sabías que el cáncer de piel es el más frecuente en el mundo y aún así pasa desapercibido en su etapa inicial? Todos tenemos lunares o nevus en el cuerpo y es importantísimo reconocer las características que los hacen benignos. Por eso, hoy vamos a organizar los datos más importantes del cáncer de piel tipo melanoma y no melanoma. Para esto, usaremos un sistema que integre conceptos clave de una manera dinámica y agradable. Si te dijera que con el diagrama que vamos a revisar hoy podrás recordar estructuras anatómicas complejas teniendo en cuenta solo 4 colores y dibujos, ¿me creerías? Hola, soy Sergio Torres, médico colombiano apasionado por compartir una manera diferente de aprender medicina, en este caso temas afines a la cirugía plástica. Hoy vamos a usar una herramienta visual poco convencional que incorpora la lista del sol y mnemotecnias visuales. Te mostraré cómo los colores azul, morado, rosado y verde te permiten clasificar información de una manera simple y lógica. Bueno, aquí tenemos nuestro diagrama. Hay muchas cosas, puede parecer complejo, pero con estas mnemotecnias van a recordar la gran mayoría de los detalles y les va a ir muy bien en los exámenes. Entonces, en cuanto al cáncer de piel, nosotros lo podemos clasificar en 2 tipos, ¿cierto? Acá por eso tenemos nuestras relaciones verdes de MISI blanco-negro porque son subclasificaciones totalmente diferentes. En la histología son diferentes y en su presentación y en sus factores de riesgo son diferentes. Vamos a iniciar hablando del cáncer de piel tipo melanoma. Entonces, melanoma, una palabra muy frecuente, ¿cierto? Cuando hablamos de cáncer de piel. Y vamos a revisar primero lo siguiente. Bueno, lo primero que vamos a revisar es esta línea de supervivencia. Acá tenemos el croquis, ¿cierto? De Bogotá. Imaginen que es la ciudad en la que ustedes están. Es netamente conceptual. Representado en rojo es una localidad. Una localidad es una zona bien delimitada dentro de ese territorio. Entonces, el melanoma localizado tiene buena supervivencia. La supervivencia es mayor al 50 a 97% y es la principal presentación del melanoma. La segunda en frecuencia, acá tendríamos el croquis, ¿cierto? Tenemos que pensar eso. Lo segundo es verlo ya en etapa 3, ya cuando está más avanzado, se presenta tiene una supervivencia mayor al 20 al 78%. Y aquí la calavera, que está fuera del límite, ¿cierto? O sea, cuando ya se extendió, la calavera es muerte. La supervivencia no es muy buena, se da entre el 15 al 20%. La incidencia del melanoma, nosotros tenemos unos factores de riesgo. ¿Quiénes pueden tener principalmente melanoma? Entonces, la distribución por sexos sigue un patrón interesante y es que es bimodal, y con bimodal nos referimos a que principalmente se va a dar en mujeres, pero ¿en qué grupo poblacional? Mujeres. Wanda de los Padrinos Mágicos nos va a recordar o nos va a hacer recordar que en mujeres menores de 50 años el melanoma es más frecuente. 1 de cada 40 mujeres lo puede presentar como riesgo. Pero esto va a cambiar en los hombres porque a partir de los 65 años el riesgo de melanoma es 2 veces más frecuente en los hombres. Por eso Timmy Turner, el Timmy, un varón, pero está viejito. Pacientes de 65 años tienen el doble del riesgo. Y a partir de los 80 años el riesgo se triplica. 1 de cada 27 hombres en este rango de edad tiene el riesgo de presentar melanoma. El melanoma se diagnostica en promedio a los 63 años. Y vamos a tener unos factores de riesgo. Entre los principales tenemos entonces la exposición solar, es un factor demostrado que aumenta el riesgo. Acá arriba tenemos a la princesa de Indomable, ojalá no me equivoque, representando un fototipo Fitzpatrick 1-2, es decir, una piel blanca, piel clara. En cuanto a los colores de pelo, los 3 riesgos principales, o el pelo que más tiene riesgo, es el pelo rojizo, le seguiría el pelo castaño y más abajo tendría el pelo rubio. Hay una mutación importante que está presente en la mayoría de los melanomas y es esta mutación BRAF.
La mutación BRAF la vamos a recordar porque Rafael Nadal, entonces Rafa Nadal va a ser frecuente que presente la mutación o que esta mutación esté presente en los melanomas. Y acá tenemos esta señal de nuevo producto porque usualmente es de novo, la mayoría. Sin embargo, según los subtipos vamos a ver que eso cambia. Del melanoma es importantísimo definir lo siguiente. Seguramente han visto videos ya, pero para clasificar una lesión benigna o que nos haga sospechar de que algo no está bien, tenemos que evaluar el ABCDE de la lesión. A, teniendo en cuenta la asimetría de la lesión, si hay una zona más grande y otra más pequeña. B, tiene en cuenta los bordes, es decir, si son irregulares nos indicaría que algo no va bien. El color, si el color no es uniforme, si tenemos diferentes tonos de color, ya sea azulados, colores o del espectro del café, hay que prestarle atención. La D es del diámetro, lesiones mayores a 6 milímetros se asocian probablemente a neoplasias malignas. Y la E, en cuanto a la evolución, si ha tenido un curso inestable en el tiempo, si ha tenido crecimiento acelerado, eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí tenemos entonces las botellitas o el six pack de Coca-Cola para recordarnos eso. Los 6 milímetros es el tamaño que nos define si una lesión es de riesgo o tiene menos riesgo. Usualmente entre 5 a 10 milímetros ya empieza a cambiar la cosa. Acá tenemos un suplemento de HMB. Ese suplemento nos va a hacer recordar que esta tinción, la HMB45, es un marcador histopatológico. Yo acá les dejo la imagen que pinta la mayoría de los melanomas, ¿sí? Entonces es importante recordar ese dato. Puede ser testeado en un examen. El diagnóstico del melanoma lo vamos a hacer con lo siguiente, ¿cierto? Aquí está EXI de Kingsman, de la película, y nos va a dar a recordar que el diagnóstico del melanoma se hace mediante una biopsia excisional, usualmente de 1 a 3 milímetros. Ya habiendo definido las características demográficas, los factores de riesgo y cómo vamos a hacer el diagnóstico de melanoma, vamos a repasar los subtipos que tenemos. En cuanto al melanoma de extensión superficial, este se describe como una mácula pigmentada, una lesión pigmentada que usualmente es asimétrica, tiene bordes irregulares, como en este caso, y presenta un color heterogéneo. En términos generales, porque esto cambia en Colombia, ¿listo? Pero así lo vamos a definir. Por esta estrellita, acá representando arriba, es el melanoma más frecuente, el subtipo de melanoma más frecuente. Se presenta entre el 50 a 70% de los casos. Y él va a tener las siguientes características. Tenemos como proceso lo siguiente. Acá tenemos el horizonte. Y es que el crecimiento del melanoma de extensión superficial sigue primero un patrón horizontal, ¿cierto? Del horizonte, que toma usualmente 5 años, para luego pasar a un patrón de crecimiento vertical o radial. Crecimiento vertical, en el cual ya aumenta el riesgo de infiltración. Esta dependencia, la de arriba, esta moradita, nos señala la luna. La luna, hablamos de lunar o nevus, y es que este melanoma de extensión superficial usualmente depende de un nevus previo en el 30% de los casos. Siempre va a haber una lesión previa. Esta vaca les parece llamativa, ¿cierto? Vaca en inglés se dice cow, y acá la cow nos habla de caucásico, ¿listo? Porque este subtipo de melanoma es el más frecuente en la población caucásica. Se presenta entre los 20 y 60 años. ¿En qué regiones? En las siguientes. Entonces, esta imagen interesante de un hombre mostrando la espalda en un doble bíceps y las piernas de una mujer, ¿cierto? Con sus tacones. Melanoma de extensión superficial, más frecuente en hombres en la espalda, más frecuente en mujeres en las piernas. Ahora pasamos al segundo subtipo más frecuente, que es
el melanoma subtipo nodular. De este subtipo de melanoma, lo más importante a recordar es que es el más agresivo. Por eso tenemos acá la calavera. Aquí abajito está puro hueso de Billy Mandy, que siempre lo usamos para simbolizar la muerte, pero la cara está con una calavera barbada, porque este subtipo es más frecuente en hombres, 2 veces más frecuente en una relación de 2-1. Como proceso, este patrón es vertical. Acá lo tenemos, suele presentar en la cara, cuello, pero es vertical, crecimiento como un árbol. Por eso es más agresivo o es más mortal, porque al tener un crecimiento exclusivamente vertical puede llegar a tejidos profundos como la fascia, penetrar y hacer metástasis más fácil. Este subtipo usualmente no tiene lesiones precursoras, sino que es de novo y se presenta así. De subtipo nodular tenemos lo que ya habíamos mencionado. Aquí hay otro nódulo o pápula, dependiendo del tamaño, rojiza, que nos representa o es una característica importante para diferenciar del melanoma amelanótico. ¿Listo? Que se presenta en el 5% de los casos. Bueno, aquí el siguiente subtipo de melanoma es el melanoma léntigo maligno. Uno al escuchar eso dice, bueno, maligno debe ser gravísimo, pero no, realmente este subtipo de melanoma tiene un curso más benigno. Ahí lo vamos a recordar por este conejito. El conejito de esa película que ustedes recuerdan que es malvado. Uno piensa que es malo, pero no, es un conejo, es un conejito suave. ¿Listo? Este subtipo de melanoma es más frecuente en mujeres, por eso el lazo. Se presenta usualmente en la mejilla o en áreas fotoexpuestas, porque el sol es un factor de riesgo comprobado, y de él vamos a destacar lo siguiente, ¿cierto? Tiene un crecimiento lento y tiene una lesión precursora. Él es Josh Hutcherson de la película Satura o de los Juegos del Hambre, seguramente lo recordarán, para recordar la peca de Hutchinson. Esta peca va a tener un crecimiento radial, por eso el radio. Primero va a tener un crecimiento radial, para luego, radial u horizontal, para luego pasar a un crecimiento vertical. Pero esto toma tiempo, por eso por eso le va tan bien a este subtipo de melanoma, porque se identifica de manera oportuna y se le da un tratamiento de forma temprana. El siguiente subtipo de melanoma es el melanoma acral lentiginoso. Este nombre lo debemos recordar porque hace referencia al subtipo de melanoma que se presenta en las palmas, en las plantas y en las uñas. Aquí tenemos un pie, ¿cierto?, con la bandera de Colombia, porque recuerden, el subtipo de melanoma acral lentiginoso, es el subtipo más frecuente en nuestro país. ¿Listo? Por encima del melanoma de extensión superficial. Usualmente se presenta así, como un nódulo oscuro, usualmente de 3 centímetros, en las zonas descritas, o como esta imagen tan llamativa, ¿cierto? No podría pensar, no, se machucó, por eso tiene la uña con esa pigmentación oscura. No, este signo o esta línea oscura que puede presentarse en el lecho subungular se denomina melanoniquia, y esto es indicativo de melanoma acral. Hay que tenerle un cuidado. Estas son áreas o zonas protegidas del sol, ¿cierto?, a tener en cuenta. Los siguientes subtipos de melanoma son estos. No son tan frecuentes, pero es importante delimitarlos. Vamos a iniciar con esta cara tan extraña, ¿cierto?, representándonos una neurona. ¿Listo? Esta cara fea es el melanoma desmoplásico, por eso es un nombre tan feo. Se suele presentar en el 1% de los casos y tiene la disposición de neurona porque frecuentemente tiene invasión perineural, es decir, se extiende a los nervios. También usualmente hace metástasis a los ganglios linfáticos regionales, por eso estos punticos verdes. Importante recordar, por eso tiene el S100, es que
es positivo para esta tinción de inmunohistoquímica, que es el S100, melanoma desmoplásico. El siguiente subtipo de melanoma es el melanoma no cutáneo. Se puede presentar en mucosas, ya sea la mucosa ocular, la mucosa oral, etc. Importante recordar del melanoma ocular es que se presenta entre el 2 a 5% de los casos y frecuentemente hace metástasis al hígado. Por eso acá este hígado con la cara como preocupada, porque no es buena la supervivencia de este tipo de melanomas. En cuanto a nuestro melanoma, ahora lo que vamos a definir es la clasificación histológica y lo que nos va a definir el tratamiento quirúrgico. Tenemos esta estrella. Esta estrella con esta línea morada de dependencia, es decir, que la supervivencia en moradito del melanoma va a depender con la estrella de el Breslow. El Breslow habla del grosor del melanoma. Este índice de Breslow reemplazó a lo que antes hablábamos de los niveles de Clark. Los niveles de Clark los representamos por esta imagen clásica que netamente nos habla de la invasión histológica. Va de epidermis parcial, epidermis total, dermis papilar, dermis reticular y tejido subcutáneo. Pero eso se reemplazó. Actualmente sabemos que entre más profundo, entre más grosor tenga el melanoma, pues mayor riesgo. Y vamos a revisar el Breslow de la siguiente manera. Tenemos entonces la MISI. El Breslow lo podemos definir ya sea T1, T2, T3, T4, dependiendo del tamaño, pero para recordar esta tabla realmente es sencillo definiendo lo siguiente. El manejo o la resección quirúrgica amplia va a depender. Primero, tenemos un sol representando que los melanomas menores a 1 milímetro, la excisión amplia va a ser con 1 centímetro de borde, ¿sí? 1 centímetro de ventaja. Todo melanoma menor a 1 va con el 1, pero mayores a 1 milímetro pasamos aquí a la derecha a las medias, ¿cierto? Un par de medias, 2 centímetros. Todo lo que no sea menor a 1 va con borde amplio de 2 centímetros. Ya habiendo hecho el manejo quirúrgico o la resección, es importante hacer como método de estadiaje, de estadificación, lo siguiente. Entonces aquí tenemos el centinela, verde porque representa el color del sistema linfático. Tiene la estrella y es porque el melanoma, el sitio más frecuente de metástasis son los ganglios linfáticos. Por eso en su estadificación se realiza la biopsia del ganglio centinela, que es lo que representa este centinela verde. Esta biopsia de ganglio centinela va a depender de la clasificación. Nosotros vamos a hacer biopsias en los estadios 1B o estadios 2, recordando los tamaños que pueden revisar la tabla y teniendo en cuenta que el estadio 1B puede ser, y si se fijan acá tenemos los tamaños de T1, T2, T3, T4, pero hay algo interesante que es la A o la B. Lo que significa esto, la A, es que no tiene ulceración ni en la histología encontramos mitosis mayores a 1 por milímetro cuadrado. Pero si esto sí se presenta, es decir, si es un melanoma con ulceración, mitosis mayores a 1 por milímetro cuadrado, entraría como B. Esas son las clasificaciones que son candidatas a biopsia de ganglio centinela. En cuanto al tratamiento, ya habíamos definido la excisión de borde amplio según el tamaño y el índice de Breslow del melanoma. Pero los pacientes que no son candidatos a esto van a entrar a lo siguiente. Entonces, por eso esta línea rosada de esta diferencia, ¿cierto? Porque el que no va a cirugía del escalpelo va al Miki. Una de las terapias que podemos hacer es con imiquimod. Imiquimod es prácticamente una terapia que estimula el sistema inmune contra el melanoma. Pero también nosotros podemos valernos de otras terapias adyuvantes, que son este proceso, que son las terapias biológicas. Es importante recordar las terapias biológicas porque los preguntan. Entonces, aquí tenemos
al conejito de Duracell con la pila Duracell, haciéndonos referencia al ipilimumab, que es un anticuerpo monoclonal inhibidor del CTLA4. Primero, recordar melanoma. Acá tenemos Nevo. Nevo es una aplicación para dibujar o para hacer diagramas. Y nos hace referencia Nevo nivolumab. Y acá tenemos un esfero, o PEN en inglés, haciendo referencia al pembrolizumab. Tanto el nivolumab como el pembrolizumab son terapias anti-PD1. PD1, PD en inglés, Speedy González, son terapias anti-Speedy, ¿listo? Anti-PD1. Importante recordarlos. En cuanto al cáncer de piel no melanoma, tenemos el carcinoma vasocelular. El carcinoma vasocelular tiene esta estrella porque es el cáncer de piel más frecuente. Tiene el sol, que nos representa factor de riesgo, la radiación UV es frecuentemente asociada y se describe como esto. ¿Qué tenemos? Tenemos entonces una pápula o nódulo con una apariencia perlada, con telangiectasias, que son estos vasos delimitados, con esta característica clásica. Entonces, el carcinoma vasocelular como proceso va a ir a esta cabeza en este jarrón, ¿listo? Porque el 80%, más del 80% de los melanomas, más del 80% de los carcinomas vasocelulares se presentan en cabeza y cuello. Además, el carcinoma vasocelular es el cáncer más frecuente del párpado. Como factores de riesgo ya habíamos hablado del sol, pero también tenemos los trasplantes. Pacientes trasplantados o inmunosuprimidos aumentan inclusive 13 veces el riesgo de desarrollar un carcinoma vasocelular. Vamos ahorita a delimitar la diferencia con el escamocelular porque es interesante. Cuanto a la parte genética, vamos a tener la mutación PTCH o Patch. ¿Listo? Para recordarla, tenemos a Patch Adams, a la película de Robin Williams. Tiene estos picos azules porque este gen se involucra en la vía de sonir el erizo, por eso los picos. También se asocia a mutaciones de los genes supresores tumorales, del gen supresor tumoral P53. Los factores de riesgo o las condiciones genéticas para carcinoma vasocelular son las siguientes. Bueno, acá tenemos el gorila blanco representándonos al albinismo. El albinismo es un defecto en la producción de melanina a partir de la tirosina. Luego acá tenemos el moco de gorila. Gor nos va a hacer recordar el síndrome de Gorlin. Aquí abajo tenemos este paciente con esta característica o este fenotipo tan interesante. Él nos representa el xeroderma pigmentoso. Y por acá tenemos a Jada Pinkett, la ex esposa de Will Smith. Ella nos va a representar, y por eso tiene acá este parche amarillo en el cuero cabelludo, al Nevus sebáceo de Jadassohn, que usualmente se presenta como una placa amarillenta en el cuero cabelludo que evoluciona, está presente desde el nacimiento, evoluciona hasta la adolescencia y puede derivar o tener una degeneración maligna hacia carcinoma vasocelular. En cuanto a los subtipos histológicos de carcinoma vasocelular, es importante destacar lo siguiente. Acá tenemos una estrella simbolizando el principal, pero es una estrella a partir de cordones o de nudos. Es decir, el subtipo carcinoma vasocelular nodular es el más frecuente. En segundo lugar tenemos la capa de Superman, subtipo superficial, el segundo más frecuente. Importante, el tercero es este. Acá tenemos a Morfeo de Matrix. Nos representa el subtipo morfeiforme o terebrante. Es el subtipo más agresivo de carcinoma vasocelular. En cuanto a la cirugía de carcinoma vasocelular, tenemos que recordar que la resección usualmente se da entre 4 a 10 milímetros dependiendo del riesgo. El riesgo lo vamos a definir según esta tablita que tenemos acá, dependiendo la zona en la que se presente y el tamaño. Ahora vamos a revisar el carcinoma escamocelular. El carcinoma escamocelular lo vamos a tener por este dumbo. ¿Listo? El dumbo, si ven, tiene punticos azules en la cara
en las manos y en la orejita, porque son los sitios más frecuentes en los que se presenta. Sin embargo, usamos Dumbo por las orejas tan grandes, es porque el 60% de los carcinomas escamocelulares se presentan a nivel del pabellón auricular. Como factores de riesgo tenemos la exposición al sol clásica, tenemos la radiación, por eso Homero, tenemos infecciones virales como la de VPH, acá tenemos los condilomas, o el herpes simple, las vesículas clásicas. Pero lo más relevante y el factor de riesgo más importante para el carcinoma escamocelular es este. Cuando nosotros veamos este bastón, vamos a hablar de inmunosupresión, ¿listo? Pacientes inmunosuprimidos, ya sea con VIH, con trasplantes, y en este caso pacientes con trasplante de riñón, el riesgo de padecer carcinoma escamocelular aumenta 253 veces. Importante a tenerlo en cuenta. Metástasis usualmente entre el 20 al 30%, y la presencia del carcinoma escamocelular a nivel de la oreja usualmente conduce a muerte. En cuanto a la cirugía, los márgenes de resección vamos a recordarlos con este carro con 4 ruedas y los six pack de cerveza, porque los márgenes usualmente son entre 4 a 6 milímetros. La recurrencia del carcinoma escamocelular va a depender de su diferenciación, si está bien diferenciado o si es pobremente diferenciado. Y aquí tenemos la imagen del desmoplásico, porque ese subtipo también se asocia a recurrencia. En cuanto a las lesiones premalignas, y es importante recordarlas para carcinoma escamocelular, tenemos lo siguiente. Aquí esta lesión verrucosa exofítica simboliza la queratosis actínica. Nos sigue este parche blanquecino en el borde lateral de la lengua, representando la leucoplasia, más frecuente, lesión precancerosa más frecuente de la boca. Pasamos a esta lesión, a este nódulo con forma de domo, ulceración, representando al queratoacantoma. La siguiente lesión premaligna la vamos a recordar con este zorro de la película de Robin Hood de Disney, porque tiene un arco. Arco en inglés se dice bow. Y bow, este bow nos va a simbolizar la enfermedad de Bowen o enfermedad de Bowen. La enfermedad de Bowen va a representar una atipia de queratinocitos y usualmente la vamos a encontrar como una placa eritematosa, ¿cierto? Que a nivel histológico presenta ese hallazgo. Pero, pregunta clave, ¿qué pasa cuando nosotros encontramos enfermedad de Bowen en otros lados? Y en otros lados me refiero a los genitales y la mucosa oral. A esto lo vamos a denominar la eritroplasia de Keyrat. Key en inglés es llave, o llave en inglés es key. Entonces, eritroplasia de Keyrat, por eso las llaves arriba de estas imágenes, para recordar que es la enfermedad de Bowen de los genitales o de la mucosa oral. Los subtipos de carcinoma escamocelular tenemos el verrucoso, que es más frecuente en palmas y plantas, el ulcerativo y el subunguial. Y una presentación muy interesante a describir, que es la úlcera de Marjolin. La úlcera de Marjolin es prácticamente una degeneración maligna de una herida crónica. A ella la vamos a recordar con el mar. ¿Listo? Úlcera de Marjolin, degeneración maligna de una herida crónica. El periodo de latencia entre el desarrollo de esta malignidad en promedio es de 32 años y medio. Vean el tiempo tan amplio que tiene que pasar un paciente con una herida para desencadenar este tipo de enfermedad. Tiene los puntos verdes porque usualmente tiene invasión a nódulos linfáticos regionales. Bueno, con esto damos por terminada la revisión de hoy. Espero que todo haya sido claro y útil para ti. Si tienes alguna pregunta o duda, déjamela en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.